esto y si hay algún problema en que no me escuchen o tengan alguna pregunta o no pase la diapositiva, pueden interrumpirme, no importa. Listo. Entonces, pues el día de hoy hemos traído por la línea de infectología pediátrica esta charla. La titulé La vacuna de los desmayos, porque más adelante vamos a ver, de hecho, existe mucha historia de esta vacunación acá en Colombia, sobre todas las reacciones adversas que causó en el Carmen de Bolívar y toda los la revolución mediática que causó, entonces por eso la titulé así, pero en realidad el objetivo pues es entender la inmunización por el virus del papiloma humano. Mi nombre es Mariana Ríos y soy interna de 13 semestre. Ay, bueno, los objetivos de la charla: conocer el impacto de la vacunación, comprender los beneficios de la vacunación, destacando pues la eficacia y seguridad, y promover las estrategias de vacunación eficaz. ¿Cuál es la motivación principal para esta charla? Pues yo hice mi internado básico en la clínica de la universidad y tuve una paciente de solo 30 años que presentaba estas imágenes. En realidad, ella llegó por dificultad en la respiración y lo que mostraba el TAC era este derrame pericárdico. No sé si ahí están viendo mi cursor, pero el derrame pericárdico que se ve en la imagen inferior, sin embargo, refería muchísimo dolor abdominal. Resulta que ella tenía un antecedente de un CA de cervix diagnosticado recientemente con solo 30 años. Nunca conocimos el estadio, pero el dolor abdominal que tenía era causa de esta complicación de la quimio y radioterapia, que era una fístula vesicovaginal, y como ven en el tag de arriba, pues se ve como gas en la vejiga. Entonces, todo esto era la causa de su dolor. Entonces, pues con solo 30 años, tenemos que, pues, ¿qué pasó en esta paciente? Seguramente no tuvo una vacunación, no conoció de educación sexual, entonces, muchísimas cosas pudieron intervenir en la presentación de una de estas enfermedades y pues como lo vamos a ver, el cáncer de cervix es una patología completamente inmunoprevenible, pues por la vacunación, y la vacunación se hace en la población pediátrica. Entonces, esta es la tabla de contenido. Vamos a hablar un poquito de epidemiología, qué es el virus del papiloma humano, cómo prevenirlo y algunas conclusiones. Entonces, empiezo con este dato y es que una de cada 100 mujeres en América Latina tiene una infección crónica por virus del papiloma humano y la incidencia de este es aproximadamente del 16,1% de las mujeres en América Latina frente a un promedio mundial del 11,7%. Es decir, acá en América Latina la incidencia es muchísimo más alta. Ahora, a tener en cuenta, la infección por el virus del papiloma humano es la infección de transmisión sexual vírica más común en Estados Unidos. Alrededor del 15 al 20% de los adolescentes sexualmente activos presentan en algún momento de la vida una carga viral detectable, a pesar de tener una citología normal. El 75% de las nuevas infecciones se producen en jóvenes de 15 a 24 años. 15 años todavía son adolescentes y hacen parte pues a la población que queremos pues tamizar e incluso pues prevenir. Y adicionalmente pues tenemos que la lesión intraepitelial escamosa de bajo grado aparece en el 25 o al 30% de las adolescentes infectadas, teniendo así pues una incidencia de que alrededor de 625.600 mujeres se contagian cada año, frente a los hombres, que pues el virus del papiloma humano también es una infección que se da en los hombres, no solamente en las mujeres, que tuvo solamente una presentación de 69.400 hombres. Entonces, acá en cuanto al cáncer de cervix, pues se hace completamente
necesario hablar de esto porque vamos a ver más adelante que alrededor del 80% de las causas del cáncer de cérvix son pacientes que tuvieron o tienen una infección por virus del papiloma humano. Pues como lo vemos en estas gráficas son traídas de la página de Globocan, pues tenemos que el cáncer de cérvix es la segunda causa más frecuente de mortalidad oncológica femenina, teniendo 12.000 nuevos casos y 3.700 fallecimientos cada año. Como lo vemos, el cáncer de mama pues sigue ocupando el primer puesto en las mujeres y pues el cáncer de cérvix ocupa el segundo lugar con una incidencia de 13.7% y una mortalidad del 7%, es decir, casi que el 50% de las personas que tuvieron cáncer de cérvix pues murieron, es decir, una mortalidad demasiado alta. En Colombia, pues el cáncer de cérvix ocupa el tercer lugar en casos para el año 2022 en mujeres. Tenemos que las lesiones de alto grado van a presentarse en el 0.4 o al 3% de las mujeres sexualmente activas y el cáncer invasivo va a tener una prevalencia de 8 casos por cada 100.000 mujeres adultas. Ahora, ¿cuál es el problema que tenemos? Pues en esta imagen tenemos un estudio que realizó la OMS, como un censo que realizó la OMS en el año 2000. Aquí no se logra ver, pero es en el año 2022, en donde, como pueden ver en la gráfica, Colombia tuvo la peor tasa de cobertura de vacunación contra el virus del papiloma humano. El problema en realidad es que se estima que entre el 70 al 84% del total de estos cánceres se asocian con la infección del virus del papiloma humano. Y si bien pues es una enfermedad prevenible con la vacunación profiláctica que inicia a partir de los 9 años acá en Colombia. Entonces pues tenemos que somos un país con bajas coberturas para una enfermedad completamente inmunoprevenible. Ahora bien, entonces, ¿qué es el virus del papiloma humano? Pues en esta imagen les traigo un poquito del genoma del virus. El virus del papiloma humano es un virus de ADN de 55 nanómetros que va a constar de dos grandes regiones, la región E o región temprana, que es la región encargada de la replicación viral, y la región L o región tardía, que es la encargada de hacer el ensamblaje de las proteínas a la nucleocápside. Entonces, existen más de 100 subtipos. La transmisión principalmente de este virus es por vía sexual, aunque también puede ser por vía cutánea y vía vertical cuando la madre lo pasa al hijo en el canal del parto. Es importante tener en cuenta que las vacunas que están desarrolladas y que tenemos en Colombia van a atacar esta región, que es la región tardía, para que no haya un ensamblaje correcto del virión. O sea, hace como un mimetismo para que el cuerpo reconozca o deje de no reconozca estas proteínas y asimismo pues no se ensamblen. Tener en cuenta que existen dos grandes grupos del virus del papiloma humano, unos de alto riesgo y los otros de bajo riesgo. Los de alto riesgo existen muchísimos, pero los principales son el 16 y el 18, que son las cepas más oncogénicas y producen hacia alrededor del 70% del cáncer de cérvix. Otros 12 tipos contribuyen a alrededor del 1 al 9% de estos casos. De bajo riesgo, pues vamos a tener a las cepas 6 y 11 predominantemente, que van a ser las causantes de verrugas genitales y lesiones cutáneas. En cuanto a la patogenia, es importante reconocer pues todo este proceso virológico, pues dado que nuestro organismo va a ser capaz de depurar completamente este virus. Tenemos acá en esta gráfica un ejemplo y es que tenemos, como vimos, que la primoinfección ocurre más que todo en las niñas o adolescentes de 15 años y que en ellas
pues aquí vemos cómo al tener la infección, la replicación viral sube drásticamente. Sin embargo, al pasar los años, existe la capacidad de nuestro organismo para que haya un aclaramiento de esta carga viral. Es por eso que en realidad el tamizaje del virus de papiloma humano solo se empieza a partir de los 21 a 25 años porque eh, le damos chance a que nuestro cuerpo haga esa regresión o ese aclaramiento viral. Entonces, ¿qué sucede con las mujeres que tienen cáncer de cérvix? Pues cuando el cuerpo no tiene la posibilidad de hacer esa regresión viral porque no tiene anticuerpos, es decir, que no fue vacunada, pues va a haber una persistencia viral y una progresión a lesiones precancerosas, consiguientemente a una invasión de todo el epitelio del cérvix y posteriormente a un cáncer. Entonces, esto es lo que pasa con la historia natural de la infección. Tener en cuenta que el 95% de los casos resuelven espontáneamente entre el primer al tercer año de la infección y que las infecciones persistentes pues son las que van a desarrollar el mayor riesgo de lesión intraepitelial de alto grado y cáncer invasivo en un 5 a un 15%. En cuanto a las manifestaciones clínicas, entonces las de bajo riesgo son las que muchas veces vamos a ver en la edad pediátrica. Entonces vamos a encontrar lesiones cutáneas como las verrugas vulgares, que son lesiones proliferativas, papulares e hiperqueratósicas y van a tener un patrón en mosaico. Vamos a tener las verrugas genitales que pueden estar en periné, ano, vagina, uretra, áreas cervicales e incluso a nivel intravaginal e intranal. Estas verrugas genitales en la edad pediátrica es siempre, siempre, siempre hacer un examen físico completo y siempre sospechar casos de abuso sexual. ¿Cómo son estas verrugas? Son planas, cupuliformes, queratósicas, pediculadas y parecen un coliflor. Pueden estar aisladas en grupo o formar placas. Otra de la presentación de bajo riesgo, que es muchísimo menos frecuente, pero pues que también tenemos que tener en cuenta porque también la vemos en la población pediátrica, es la papilomatosis laringea. Entonces, esta va a ser una infección perinatal en donde la madre infectada generalmente por verrugas genitales va a pasar a través del canal del parto la infección viral. Tiene un pico de presentación de 3 años, pueden recurrir y se caracteriza por tener un cuadro de disfonía. Estas solo se malignizan si se trata con radioterapia. Ahora vamos a ver pues imágenes. Aquí tenemos las lesiones cutáneas, em, que pues son características en muchos niños y que pues la conocen muchas veces como ojo de pescado o tienen muchísimos nombres. En realidad se tratan con crioterapia y son completamente benignas. Las verrugas genitales, que este es un ejemplo de un niño que tiene verrugas genitales en el área perianal y que la mamá tiene verrugas, pues lesiones cutáneas en el dedo. Y la papilomatosis laringea, que esto es lo que vemos, básicamente son papilas dentro de la laringe que lo que van a hacer es causar disfonías y en los casos más graves disfagia, pero estas, como lo vimos, suelen tener una resolución, una autorresolución, pueden recurrir y solo se malignizan en el caso de que se traten con radioterapia. En cuanto a las lesiones de alto riesgo, pues si bien estas no las vemos casi en la población pediátrica, a menos que la infección haya sido a temprana edad, pues lo podemos ver en las adolescentes. Entonces vamos a tener diferentes tipos de terminologías. Entonces vamos a tener acá en, que conocemos entonces, terminología, células escamosas atípicas sin excluir la lesión intraepitelial de alto grado. En realidad, a grandes rasgos vamos a tener dos tipos, la lesión intraepitelial escamosa de alto grado y la lesión intraepitelial de bajo grado. Una vez se haga la biopsia,
pues podemos pasar o cambiar la terminología a displasia leve, atipia condilomatosa, atipia coilocítica en los pacientes que en la citología se ve un bajo grado, y en los pacientes que tienen un alto grado, pues podemos encontrar displasia moderada, lesiones como la NIC2, displasia grave como la NIC3 o incluso ya un carcinoma in situ. Esto es como un esquema que nos permite conocer como el grado de profundidad que hay en cada una de las lesiones. Entonces acá tenemos una lesión de bajo grado, una lesión de alto grado que en realidad solo alcanza a cubrir el principal tercio del epitelio, y acá el cáncer de cuello uterino en donde ya hay una afectación completa del epitelio. Y pues macroscópicamente esto es lo que se ve en la colposcopia. Son estas lesiones así irregulares. Vemos que el color también es heterogéneo. Entonces, básicamente esto es lo que se encuentran, y estas pacientes en realidad tienen indicación inmediata de una toma de biopsia. Dentro de los diagnósticos diferenciales que tenemos que tener en cuenta y que muchas veces van a ser motivo de consulta y de preocupación en los padres, son este tipo de lesiones, como lo son el molusco contagioso, que es una enfermedad de la infancia, que pues vemos que son lesiones pedunculadas, como las que se ven acá en la imagen, que son completamente diferentes al virus del papiloma humano. E incluso también podemos encontrar que los padres refieren esta presencia como de pápulas perladas em, en el pene de los niños, pero pues que son completamente benignas y pues corresponden a las glándulas de Tyson del pene. Ya en edades más avanzadas, pues tenemos que tener o pues en los adultos, descartar estos dos tipos de lesiones que son la enfermedad de Bowen, que es una lesión cancerosa del pene, y pues la queratosis seborreica, que pues es una lesión dermatológica. El diagnóstico de los pacientes que tienen una infección por virus del papiloma humano de bajo riesgo es completamente clínico. No requiere pruebas complementarias, solamente si encontramos una lesión dudosa al examen físico que no responda al tratamiento, pues ahí sí tenemos que indicarle biopsia o citología dependiendo pues de la edad del paciente, o incluso carga viral. Ahora, ya empezamos como un poco en materia de lo que es la inmunización y cómo prevenirlo. Pues, o sea, se hace de suma importancia hablar de la detección temprana que tenemos en Colombia. Sin embargo, se sale un poco de la edad pediátrica, pero esto es simplemente como un cuadrito para recordar que la citología está indicada en pacientes de 25 a 29 años en un esquema 1-3-3 ante resultados negativos. El ADN de BPH se realiza a partir de los 30 a 65 años en un esquema de 1-5-5 ante resultados negativos, y la inspección visual o colposcopia se hace entre los 30 a 50 años en un esquema 1-3-3. Generalmente las pacientes que viven en un área rural dispersa se va de una vez o directamente a una colposcopia, no se hace previamente citología ni ADN de BPH, porque pues es mucho más difícil encontrar esto en un área rural. Y además con el pilar de ver y tratar, y es que una vez se haga la colposcopia en esa población de riesgo, pues se debería tratar si hay resultados eh, positivos. Ahora, en menores de 25 años, ¿cuándo debemos hacer una citología? Y es que si tienen antecedentes de inicio de relaciones sexuales antes de los 15 años, ahí sí se debería hacer una citología, perdón, por lo que vimos de la historia natural, y es que si inician relaciones sexuales tempranamente, pues existiría ya el tiempo de depuración que se espera
para iniciar el proceso de tamizaje. En otros casos, como lo es multiparidad, más de 3 hijos, y en múltiples parejas sexuales. Estas son las únicas indicaciones que tenemos para realizar citología en menores de 25 años. Básicamente estos son los algoritmos que nos propone la guía de manejo, pero pues no vamos a ahondar mucho en estos. Em, Existen algoritmos para pacientes de 30 a 65 años y pues las pacientes que tienen 25 o 29 años simplemente se hace la citología. Si sale negativa, pues se repite a los 3 y después a los 3 años y si no, pues se pasa de una vez a una biopsia. Ahora sí, pues de lo que venimos a hablar, pues de la inmunización. Entonces, hablando un poquito de la historia de la inmunización por el virus del papiloma humano, tenemos que en los años 1970 a 1980, este personaje que ven aquí, Harold Surhausen, fue el primero en descubrir el genoma del virus del papiloma humano 16 y 18 que estaba asociado y pues logró establecer la asociación contra el cáncer de cérvix. Por esto ganó el Premio Nobel de Medicina en estos años. En el año 2006, en 1990, pues tenemos que se empiezan a desarrollar las partículas similares al virus, que son las partículas que se incluyen en la vacunación. En el año 2006 se crea la vacuna Gardasil, que es la tetravalente, que va a incluir cobertura para los tipos 6, 11 y 16 y 18, pues que ahí vemos que tiene la vacuna para cepas de bajo riesgo y de alto riesgo. En el año 2007, pues tenemos la creación de la vacuna Cervarix contra VPH, 16 y 18. En el año 2014, la aprobación de la vacuna Gardasil no navalente contra otros tipos de VPH, como lo son el 31, 33, 45, 52 y 58. Y en el año 2018, la OMS crea una política o promueve pues la iniciativa para la vacunación contra el virus del papiloma humano y la detección temprana, haciendo un programa masivo de vacunación en donde se estima que para el año 2025 deberían haber pues el 100% de la población con cobertura de esta vacuna. En cuanto a eficacia y seguridad, pues aquí tenemos los dos grandes tipos de vacunas, la tetravalente y la nonavalente. Entonces tenemos que la tetravalente cubre en un 99% lesiones de alto grado de cuello uterino y el 100% contra lesiones de vulva y vagina, pues que son las de bajo grado. Y la nonavalente, pues el plus que tiene es que es capaz de dar cobertura contra estas otras tipos, como lo son los que están descritos aquí abajito, en un 97%. La seguridad, pues en este estudio Byers del año 2020, perdón, que es la institución por excelencia en Estados Unidos que hace el control de los efectos adversos de la vacunación, nos hace un reporte y es que el 97% de los reportes de vacunación de efectos adversos de la vacunación fueron clasificados como no graves. Dentro de los principales efectos adversos tenemos eritema en el sitio de aplicación, náuseas, mareos y desmayos aún en el menor porcentaje. Importante tener en cuenta que esta vacuna nos confiere protección o pues anticuerpos hasta 8 años después de su aplicación. Y por eso les traje este estudio. Este estudio fue realizado en Fiji, en donde se comparó pues todas las vacunas a lo largo de 6 años con 1, 2 y 3 dosis. Entonces, pues lo que se pudo demostrar en este estudio es que con 2 dosis de la vacuna tetravalente se proporcionaron títulos de anticuerpos similares a las 3 dosis durante 6 años. Es decir, las 2 dosis y las 3 dosis proporcionaron casi que la misma cobertura.
con un intervalo de confianza del 95% y con una P significativa de 0,89. Y adicionalmente, que la dosis única de la tetravalente confirió anticuerpos durante al menos 6 años y que inducía memoria inmune. O sea, este estudio fue realizado en el año 2000, es viejito, es como del año 2016. Sin embargo, fueron los primeros estudios que nos dieron el pie para decir que tan solo con una dosis o con dos dosis, pues confería el mismo tiempo de cobertura de anticuerpos. Entonces ya más adelante vamos a ver cómo se ha ido cambiando pues el esquema de vacunación, dado a que a pesar de que se apliquen dos, tres dosis o una única dosis, pues la vacuna es capaz de conferir la misma titulación de anticuerpos. Entonces, el impacto de estas dos grandes medidas, que son el tamizaje y la inmunización, es el siguiente. Entonces, en cuanto al tamizaje, una sola prueba en la vida reduce el riesgo de mortalidad en un 35% e incidencia en un 44%. Tamizar con citología reduce el riesgo de cáncer invasivo en un 65%. Y por el lado de la inmunización, pues disminuyen hasta el 88% de las infecciones por VPH que provocan los primeros cánceres causados en niñas adolescentes. Y es capaz de disminuir el 81% en las infecciones por virus de papiloma humano que provocan las verrugas genitales. Esto publicado por el CDC en el año 2023. Ahora, ¿cómo se fue introduciendo la inmunización acá en Colombia? Tenemos que para el año 2012 se creó la ley 1626, en donde se establecía que la vacuna tetravalente debería ser gratuita y obligatoria en el plan ampliado de inmunización para las niñas de 9 a 17 años. ¿Cuáles fueron las vacunas que ingresaron a Colombia a partir de este año? Pues aquí tenemos estas dos, la tetravalente y la bivalente. Entonces, la tetravalente es la vacuna de Gardasil, que pues ese es su laboratorio, y que va a tener pues una proteína L1 recombinante contra las cepas 16, 18, 6 y 11. Inicialmente se introdujo con un esquema de 3 dosis en los meses 0, 2 y 6 de aplicación. Y tenemos por el otro lado la vacuna bivalente, que es la de Cervarix, que esta pues va a conferir protección contra las cepas más oncogénicas, que son la 16 y 18, y se introdujo en un esquema de 3 dosis para los meses 0 al mes y a los 6 meses de la vacunación. Entonces, también se introdujo esta política que dice que vivan las mujeres y que vivan sin cáncer de cuello uterino, en donde pues se estipuló lo que vimos y es que todas las niñas en edad escolar de 9 a 17 años deberían ser vacunadas en, ya sea en sus instituciones escolares, sus instituciones académicas o en los puntos de vacunación establecidos por cada una de las secretarías de salud. Y tenemos el primer cambio visto en nuestro país y es que en el año diciembre de 2012 se cambió este primer esquema de la tetravalente a una aplicación más espaciada entre los meses 0, 6 y 60. Sin embargo, pues si todo iba bien, pues aquí tenemos los primeros datos para el año 2012 en donde se empezó la vacunación en en las estudiantes de cuarto grado, en donde vemos que se alcanzó una cobertura de vacunación en el 98% para la primera dosis y para la pauta completa, o sea, el esquema de vacunación completo, un 88% de cobertura. Es decir, que para las niñas con una cohorte de nacidas en el año 2003 íbamos a alcanzar una cobertura del 88%.
solamente 4.300 casos y 1.900 muertes evitadas con esta tasa de vacunación en el año 2012. En el año 2013, pues eh, continuamos con la vacunación. Estudiantes de cuarto grado de 9 años eh, consiguieron una tasa de cobertura del 88% y una pauta completa del 60%. Aquí vemos que ya empiezan a bajar las tasas. E incluso en el año 2013 se incluyó el rescate de las estudiantes de quinto a 11 grado que pues ya tenían de 10 a 17 años, pues que no se había iniciado pues su esquema de vacunación. Pero entonces ya vemos que acá sucede algo y es que en el año 2014 pues todo iba bien porque la primera dosis se aplicó en un 81% de las niñas, pero bajaron drásticamente las pautas de vacunación o el esquema completo, alcanzando un 24% de pacientes que tuvieron el esquema completo. Entonces, más adelante vamos a ver lo que pasó y es que existió una crisis en junio de 2014 asociada con los casos del Carmen de Bolívar, de estas pacientes que empezaron a tener reacciones adversas y que los padres conferían estas reacciones a la vacunación. Y con este episodio mediático vemos que en el año 2015 y en el año 2016 las tasas fueron completamente bajas. Para el año 2016 solamente un 5% de las pacientes tuvo una pauta completa de vacunación, teniendo así que para la cohorte de nacidas en el año 2017, en el 2007, perdón, solamente se tuvo una cobertura del 5%, es decir, 220 casos evitados. Una tasa de vacunación de verdad muy baja y dentro de las peores de toda Latinoamérica. Pero entonces, ¿qué pasó? Aquí tengo un corto video, me dicen si pueden escucharlo. De igual hay más fotos después, pero voy a ponerle play a ver si ustedes pueden escucharlo. No, no se escucha. Bueno, no sé muy bien cómo compartir el sonido, pero ya vamos a ver más fotos de lo que pasó. Entonces, todo esto pasó. Vacuna contra el virus de papiloma humano, relación con casos de niñas del Carmen de Viboral, caso de niñas del Carmen de Bolívar, desplomó vacunación contra el virus del papiloma humano. Fallo de tutela advierte que vacuna contra el virus de papiloma humano no es causante de sintomatología de niñas de Carmen de Bolívar. Y incluso en noticias internacionales, en el BBC News, tenemos que nos hicieron este gran reportaje, El fin del misterio de las niñas colombianas desmayadas. Entonces, como lo vimos, este fue un evento completamente mediático en donde, pues, una de las reacciones adversas, como lo son el desmayo, pues fue completamente mediática en el Carmen de Bolívar. Pero aquí tenemos todo el resultado de esto que pasó y es que eh, para el informe quincenal epidemiológico nacional hizo el estudio y el reporte de esta curva epidémica del brote de las pacientes pues, del Carmen de Bolívar, encontrando eh, que ninguna de las muestras biológicas tomadas para la cuantificación de niveles de plomo en sangre salieron tóxicas o excedieron los valores recomendados por la CDC. Es decir, las vacunas no estaban contaminadas con ningún tipo de em, otro excipiente, como lo es el plomo, pues definitivamente se comprobó que no. Y aquí vemos como el comportamiento de estas vacunas y de estas reacciones adversas y qué casualidad que al inicio del año se exacerbaron completamente los casos
que en vacaciones ninguna de las pacientes que se vacunó presentó una reacción adversa y que cuando se volvió al colegio, efectivamente empezaron nuevamente los brotes asociados a las reacciones adversas. De hecho, en muchos países se ha documentado que esto es como un efecto Weber, en donde los pacientes o las personas que tienen una reacción adversa y esto se convierte en una movilización mediática, pues va a aumentar muchísimo más los casos de las personas que hagan la reacción. Entonces, si todo iba bien, si se habían implementado todo este tipo de políticas de vacunación masiva, de vacunación gratis a todas las niñas, pues, ¿qué pasó? Pues definitivamente este episodio mediático en el Carmen de Bolívar se convirtió en una desventaja para todas las tasas de vacunación del virus del papiloma humano acá en Colombia. Se estableció como meta para el año 2030 tener una cobertura del 90% de la vacunación en niñas a los 15 años y un 70% de las mujeres entre 35 y 45 años se debían someter al tamizaje de alto rendimiento, esto propuesto por la Asamblea Mundial de Salud en el año 2020. En esta gráfica de aquí ya vemos cómo ha ido un poquito en ascenso. En el año 2023 vemos que para esta primera dosis ya teníamos un 48% de cobertura, que si bien es bajito comparado con los anteriores años, ha ido mejorando. Entonces, ¿seguimos igual o qué ha pasado? Entonces, en la cobertura mundial aumentó en niñas de 9 a 14 años del 16% en el año 2021 a un 21% en el año 2022. Esto a nivel mundial. De los países del sur, de América del Sur, en el año 2022, Ecuador tuvo una cobertura del 98%, Chile una cobertura del 92% y Colombia volvió pues a tener su peor tasa de vacunación con un 37% de cobertura únicamente. Pero ¿por qué pasó esto? Entonces, acá tenemos cuatro aspectos grandes que tenemos que reconocer, que son el diseño de la estrategia, los aspectos culturales que acarrea pues toda nuestra región colombiana, las actitudes del adolescente y el conocimiento del personal de salud. Entonces, el diseño de la estrategia, vimos que en el año 2012 se introdujo la vacunación contemplando una fase 1. Para el año 2012, exactamente en agosto, se estableció que todas las niñas escolarizadas en cuarto grado de básica primaria de 9 años y más deberían ser vacunadas. Y una fase 2 que para febrero de 2013, las niñas no escolarizadas ubicadas en zonas urbana y rural deberían también vacunarse. Lastimosamente, esta fase 2 nunca se llevó a cabo, por lo que ya vemos una falencia en este diseño de la estrategia. En cuanto a alineamientos, pues se creó una estrategia operativa para la introducción de la vacuna en donde se debía orientar la coordinación de instituciones educativas, empresas administradoras de planes de beneficios e instituciones prestadoras de servicio de salud. Estas tres deberían engranarse para hacer una estrategia completa y llevada a cabo de la mejor manera. Sin embargo, pues ya vemos que empezaron falencias porque no se llevó a cabo como inicialmente se había planteado. Entonces, lastimosamente, pues dentro de estas tres instituciones tampoco se llevó una adecuada comunicación. Aspectos culturales, el famoso a mí me dijeron que pues abarca muchísimo en nuestra región colombiana. Entonces, tenemos que tener en cuenta que a raíz de este caso mediático existen muchas rumores de lo que pasó. Entonces, dentro de eso se escuchó muchísimo que las vacunas no eran seguras, que en los colegios dejaban vencer las vacunas, que no tenían el adecuado tratamiento para las vacunas. Entre esos, que solamente las vacunas se importaban en los menores de 5 años y
incluso hubo un problema con la introducción de esta vacuna y es que se inició o se vendió como una vacuna que prevenía las infecciones de transmisión sexual. Y si bien pues nuestra población objeto es a partir de los 9 años, pues todos los padres al entender que esta vacuna iba a ser pues iba a prevenir las infecciones de transmisión sexual, pues dicen pues básicamente que las menores de 14 años no deberían tener relaciones sexuales, por lo que no necesitan la vacunación. Y que con este eslogan, por decirlo así, se fomentaba a la inducción temprana de relaciones sexuales y de tener múltiples compañeros, por lo que obviamente se hace un caso de desigualdad de género, pero pues lastimosamente en nuestro país esto fue lo que se vio al momento de introducir pues la vacuna. Actitudes del niño o del adolescente. Entonces, dentro de los problemas que tenemos es que los pacientes en esta edad son participantes pasivos en la toma de decisiones, que pues ellos están a cargo de sus tutores legales, que tienen bajo conocimiento, tanto el adolescente, el niño y tanto el padre, que tienen una baja frecuencia de consulta médica, si bien en sus rotaciones más adelante van a ver que la consulta de adolescente es realmente difícil y que ningún adolescente quiere ir al médico, y que asimismo pues existe una carencia de educación sexual. Aquí traje como a colación este estudio realizado en Estados Unidos que proporciona como ese beneficio en donde los pacientes sean autónomos en la decisión de la vacunación por el virus del papiloma humano. De hecho, acá pues reportan que 5 estados en Estados Unidos han propuesto que la legislación abarque a pacientes entre 12 a 17 años para tener su propia toma de decisiones en la vacunación. Sin embargo, pues esto en realidad es muy difícil de llevar a cabo, dado pues todos los problemas médico-legales que acarrea que los adolescentes pues tomen decisiones sobre las conductas médicas propias. Y adicionalmente, pues tenemos el conocimiento del personal de salud. Problemas que se identificaron, pues que existió una falta de preparación para las enfermeras, médicos generales, todo el personal de salud que entró en primer contacto con la vacunación, que adicionalmente se tiene una capacidad de escucha limitada, si bien sabemos que en consulta externa se tienen 20 minutos para hacer consejería, evaluación nutricional, evaluación de crecimiento y desarrollo, o sea, muchísimas cosas en donde pues muchas veces no se hacía eh, una adecuada, como un adecuado circuito de comunicación con el padre, el adolescente, el niño y el personal capacitado. Y adicionalmente, pues no había una información asertiva ni explicativa, por lo que pues no se tenía en cuenta la forma en la que se debería vender esta vacuna. Y por eso tenemos alternativas de mejora, que es lo que nosotros como entes primarios de prevención vamos a hacer, ya sea siendo estudiantes, siendo internos, siendo médicos generales, siendo rurales, todos deberíamos como tener en cuenta estas alternativas de mejora, entre esas en la atención primaria, hacer una promoción de la inmunización. Siempre que estén en sus rotaciones, siempre que tengan la oportunidad, recomienden la vacunación no solo del virus del papiloma humano, sino todas las vacunas que incluyen nuestro plan de inmunización ampliada, que en realidad es muy bueno. Eh, y pues dentro de las bases científicas se ha establecido que hay 10 veces más probabilidades de iniciar con la primera dosis y 5 veces más de completar el esquema de vacunación si un profesional en salud te recomienda la vacunación. Ahora, en cuanto a la comunicación, pues lo ideal es tener una comunicación asertiva y persuasiva. Uno de los errores fue vender la vacunación como una prevención de la infección de transmisión sexual, entonces como que la comunicación persuasiva no se veía tanto ahí, entonces deberíamos también establecer un sistema híbrido de comunicación, ya sea por medios virtuales, ya sea por medios físicos, en donde se pueda llegar a más población. Y en cuanto a la educación, pues
ya empezar a tener en cuenta que deberíamos vender esta vacuna como una vacuna que previene el cáncer. Si esta es la forma en la que pues se dice a los pacientes y que está completamente en lo cierto, porque ya vimos que el 80% de las del cáncer pues es asociado a la infección del virus, pues tenemos que existen 3 veces más probabilidad de recibir la vacuna en comparación que sus contrapartes. Y ya por último, pues tenemos diferentes formas de educar y de conocer sobre esta vacuna. Entonces existen diferentes programas como lo son este, por la salud de la mujer colombiana, darle un regalo a la vida. Existen diferentes proyectos de la Liga Colombiana contra el Cáncer, pues conmemorar siempre el 26 de marzo, el Día Internacional de la Prevención del Cáncer de Cuello Uterino, y para nosotros la OPS ofrece cursos completamente gratuitos en cuanto al control integral del cáncer del cuello uterino, e incluso pues existen diferentes campañas, por ejemplo, esta llevada a cabo en Bogotá en el mes de octubre del año pasado, en donde iniciaron a impulsar masivamente la vacunación contra el virus del papiloma, ya no solamente para mujeres, sino también para hombres. Y diferentes cursos online que pueden ser completamente gratuitos y que todos podemos realizar. Actualmente, ¿cómo vamos? Pues tenemos que se ha transformado el esquema de vacunación del PAI contra el virus del papiloma humano. A partir del 15 de julio de 2024 se estableció una única dosis para niños y niñas de 9 a 14 años y de 9 a 17 años. A partir del 30 de septiembre de 2023, el esquema de vacunación debería ser dosis única. Es decir, muchísimo mejor, solamente una dosis va a ser capaz de conferirnos la protección, que ya vimos toda la eficacia y seguridad, y pues solamente en los pacientes inmunosuprimidos se tendrán 2 dosis con un intervalo de 0 a 6 meses. Y pues tener en cuenta que ahora mismo pues todavía no hemos hecho los mismos estudios que se realizaron en el año 2022 en donde se comparó completamente toda esta tasa de vacunación, pero vamos por buen camino porque ya existen los primeros reportes, entre esos de la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá, en donde se estableció que hay un incremento de la vacunación en un 11,3% en comparación con el año 2023. Entonces, gracias a todas esas alternativas de mejora que se han implementado y que nosotros podemos implementar y llevar a cabo, pues hemos mejorado en el último año la tasa de vacunación. La idea pues es que sigamos mejorando y que todos aprendamos un poco de qué podemos prevenir completamente esta enfermedad cancerígena con solo una dosis de vacunación. Y esto sería todo. Esta es la bibliografía. Muchas gracias a todos por su atención. Si tienen dudas, preguntas, algo que anexar, todo se escucha. Listo, perfecto. Entonces, si no tenemos ninguna duda, pues yo creo que ya podemos dar por terminada la charla. Fue un placer. Si tienen alguna otra duda que surja después, me van contando. Me pueden escribir o pueden escribir por el grupo